Antes de juzgarme, déjame contarte cómo llegué aquí. A mis 76 años, nunca pensé que vería el día en que tendría que abandonar mi propio hogar. Hogar, la casa donde crié a mi nieto Zachary desde que tenía 6 años, después de que mis queridos hijos nos dejaran tan repentinamente. La casa donde cada rincón guarda el eco de risas infantiles y el susurro de oraciones nocturnas. Durante décadas, cosí vestidos de novia y trajes de graduación para pagar la hipoteca. Mis dedos se volvieron nudosos por el trabajo, pero cada puntada era un acto de amor. Cuando Zach cumplió 18, lo celebramos con un pastel que me tomó 3 días preparar. Cuando compró su primera casa, firmé silenciosamente como garante, y cada mes transfería dinero a su cuenta sin que él lo supiera. Una abuela siempre cuida de los suyos, me decía a mí misma. Pero entonces vino ese sábado por la tarde, con exigencias en lugar de gratitud, con una mano levantada donde debería haber habido respeto. Lo que hice después no fue venganza, fue supervivencia, y tal vez la lección más importante que jamás pude enseñarle. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de la tarde de sábado se filtraba a Tiiminku a través de las cortinas de encaje que Eta había confeccionado 50 años atrás, cuando aún tenía la vista perfecta y los dedos ágiles. Ahora, a sus 76 años, necesitaba lentes bifocales para enhebrar una aguja, pero sus puntadas seguían siendo tan precisas como siempre. El cojín bajo sus manos, un viejo favorito del sillón de la sala, necesitaba reparación donde el tiempo y el uso habían desgastado la tela. La casa estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Un regalo de bodas de hace tanto tiempo que a veces Eta se preguntaba si la joven novia que lo había recibido y la anciana que ahora lo escuchaba eran realmente la misma persona. El ruido de un auto deteniéndose bruscamente frente a su casa interrumpió la paz de la tarde. Reconoció inmediatamente el sonido del motor, el BMW que Zachary había comprado el año pasado, aunque ella sabía que no podía permitírselo realmente. El portazo que siguió confirmó sus sospechas. Su nieto no estaba de buen humor. Eta dejó su costura asir a un lado y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Había estado esperando esta visita, aunque deseaba que hubiera tardado más en llegar. La puerta principal se abrió de golpe, sin llamar. Nunca llamaba. ¡Abuela! La voz de Zach resonó a través de la casa, demasiado fuerte para el espacio tranquilo. A sus 28 años, seguía comportándose como si tuviera 18, exigiendo atención inmediata. «Estoy en el solarium, Zachary», respondió ella, volviendo a colocarse las gafas. Apareció en el umbral, su figura alta proyectando una sombra sobre el suelo soleado. Vestía jeans de diseñador y una camiseta que probablemente costaba más de lo que Eta gastaba en comida en un mes. Guapo como siempre, con el cabello oscuro y los rasgos definidos de su madre, la hija fallecida de Eta. «Necesitamos hablar», dijo, pero su sonrisa no concordaba con la tensión en sus ojos. «Por supuesto, cariño. ¿Quieres un té? Acabo de hacer...» «No necesito té». Zach se acercó, sentándose en el borde de la silla frente a ella. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, en lo que parecía una postura casual, pero que Eta reconoció como el preludio de una petición. «Necesito hablar contigo sobre la casa». Eta sintió un nudo formándose en su estómago. «¿Qué pasa con la casa?» «He estado pensando», comenzó Zach, su voz suavizándose artificialmente. «Ya no es práctico que vivas aquí sola. Son 3 dormitorios, un jardín que ya no puedes mantener adecuadamente». «Me las arreglo bien», interrumpió suavemente Eta.
El señor Gómez viene a cortar el césped cada 2 semanas. Ese es exactamente mi punto. Zack se enderezó, su falsa preocupación dando paso a la impaciencia. Estás gastando dinero en mantenimiento cuando podrías estar en un lugar más adecuado para tu edad. Un apartamento para personas mayores, tal vez. Algo más pequeño, más fácil de manejar. Etta miró por la ventana hacia el jardín donde había plantado rosas el año después de la muerte de su esposo, donde había empujado a Zack en un columpio que su abuelo había construido, donde había aprendido a encontrar paz en la soledad. Esta es mi casa, Zachary. No tengo deseos de mudarme. No se trata solo de lo que tú quieres. El tono de Zack se endureció. Se trata de lo que tiene sentido para la familia. Esta casa vale algo, abuela. En este mercado podríamos venderla por un buen precio. ¿Podríamos? Etta enfatizó suavemente la palabra. Zack se levantó, incapaz de contener su energía nerviosa. Mira, seamos prácticos. Tú ya has vivido tu vida. Yo estoy empezando la mía. Necesito capital para algunas inversiones que estoy considerando. Pensé que tu trabajo en la agencia inmobiliaria iba bien, comentó Etta, aunque sabía por Naomi Jensen, su vecina de al lado, que Zack había sido despedido hacía 3 semanas por irregularidades con las comisiones. El mercado está fluctuando. Desestimó la pregunta con un gesto de su mano. El punto es que es hora de que la próxima generación tome el control. Tú siempre dijiste que querías ayudarme a tener éxito. Y lo he hecho, Zachary. Más de lo que sabes. Algo en su tono debió alertarlo, porque su expresión cambió. Una sombra de incertidumbre cruzando su rostro, antes de ser reemplazada por determinación. Traje los papeles, dijo, sacando un sobre del bolsillo trasero de sus jeans. Solo necesito que firmes la transferencia de la escritura. Ya hablé con un agente, uno bueno, no de mi antigua empresa. Dice que podemos poner la casa en el mercado la próxima semana. Etta miró el sobre como si contuviera algo venenoso. ¿Ya hablaste con un agente, sin consultarme primero? Sabía que estarías de acuerdo. La sonrisa de Zack se tensó. Siempre has querido lo mejor para mí. Lo mejor para ti no siempre es lo que quieres, Zachary. Su expresión se oscureció. ¿Qué se supone que significa eso? Etta suspiró, sintiendo el peso de cada año en sus huesos. Significa que no voy a firmar esos papeles. Esta casa es mi hogar, y mientras viva, seguirá siéndolo. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. ¿Te estás negando? La voz de Zack era peligrosamente baja. Sí, Zachary, me estoy negando. La transformación fue instantánea y aterradora. Su rostro, tan parecido al de su madre, se contorsionó en una máscara de rabia que no tenía nada de familiar. «Después de todo lo que he hecho por ti», gritó, las palabras retumbando contra las paredes. ¿Sabes lo que es para mí venir aquí cada 2 semanas a visitarte? Escuchar tus mismas viejas historias. ¿Pretender que me importa? Cada palabra era una puñalada, pero Etta mantuvo su expresión serena, aunque sus manos habían comenzado a temblar ligeramente. Nadie te obligas a visitarme, Zachary. ¡Oh, por supuesto que sí! Se acercó más, invadiendo su espacio. La culpa, el deber, la pobre abuela Etta tan sola en esa gran casa. ¿Crees que no escucho los comentarios? ¿Las insinuaciones? Nunca te he pedido nada que no quisieras dar libremente, dijo Etta, su voz tranquila en contraste con su furia. Me debes esto. Zack golpeó el sobre contra la mesa auxiliar. Renunciaste a tus derechos cuando me criaste. Ese fue el trato. No hubo ningún trato, Zachary. Etta se puso de pie lentamente, su dignidad intacta a pesar del miedo que comenzaba Tom a sentir. Te crié porque te amaba, porque amaba a tu madre.
no para recibir algo a cambio. Mentirosa. La palabra salió como un siseo. Solo eres una vieja egoísta que no puede aceptar que su tiempo ya pasó. A través de la ventana del solarium, Etta vio a Naomi Jensen regando sus plantas en la ventana de su cocina. Sus miradas se cruzaron brevemente, la preocupación evidente en los ojos de su vecina. «Creo que deberías irte ahora, Zachary», dijo Etta con firmeza. «Podemos hablar cuando estés más calmado. No me iré sin esos papeles firmados. No voy a firmarlos. No hoy, no mañana». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Etta apenas tuvo tiempo de registrarlo. La mano de Zack se levantó y luego descendió en un arco viciado, golpeando su mejilla con una fuerza que la hizo tambalearse hacia atrás. El dolor fue agudo e inmediato, pero fue la conmoción lo que le robó el aliento. En todos los años que había criado a Zack, a través de rabietas y rebeldía adolescente, nunca la había tocado con violencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Zack parecía tan sorprendido como ella, mirando su propia mano como si fuera un objeto extraño. «Abuela, yo no quise». Pero Etta ya no lo escuchaba. Con una calma que surgía de algún lugar profundo dentro de ella, se dirigió al perchero, tomó su abrigo y su bolso. Sus movimientos eran deliberados, casi mecánicos. «¿A dónde vas?» La voz de Zack había perdido toda su bravuconería anterior, reemplazada por una nota de pánico. «Abuela, lo siento. No sé qué me pasó». Etta no respondió. Se puso el abrigo con cuidado, asegurándose de que los botones estuvieran correctamente abrochados. Revisó el contenido de su bolso. Monedero, llaves, teléfono celular. Con la meticulosidad de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. «Di algo», exigió Zack, la culpa rápidamente transformándose en resentimiento ante su silencio. Etta finalmente lo miró. Realmente lo miró, como si viera por primera vez no al niño que había criado, sino al hombre en que se había convertido. Y en ese momento tomó una decisión que había estado postergando durante demasiado tiempo. Sin decir una palabra, abrió la puerta principal y salió a la cálida tarde de California. Desde su casa, Naomi observaba, el teléfono ya en su mano. Etta caminó hasta su viejo Buick en el camino de entrada. Cada paso firme a pesar del dolor punzante en su mejilla y el dolor más profundo en su corazón. El motor arrancó al primer intento, como si incluso el auto entendiera la urgencia del momento. Mientras retrocedía por el camino de entrada, vio a Zack en la puerta, su figura enmarcada contra la casa que creía merecer. Su expresión fluctuaba entre la rabia y la incredulidad, incapaz de comprender que esta vez su abuela no cedería. Etta ajustó el espejo retrovisor, captando un vistazo de la marca rojiza que comenzaba a formarse en su mejilla. Pronto se convertiría en un moretón, una prueba física de la verdad que había estado negando durante años. El niño que había criado con tanto amor se había convertido en un hombre que no conocía el significado de la palabra. Con el corazón pesado pero la resolución firme, Etta se alejó conduciendo de la casa donde había vivido durante casi 5 décadas. La puerta del auto se cerró con un suave clic, no con miedo, sino con finalidad, como el sonido de una página dándose vuelta, el final de un capítulo y el comienzo de otro completamente nuevo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El Buick avanzaba por las calles familiares mientras Etta mantenía los ojos fijos en el camino, ignorando deliberadamente el ardor en su mejilla. La marca roja palpitaba al ritmo de su corazón, un recordatorio físico de la línea que Zachary había cruzado.
Nunca antes había levantado la mano contra ella. Ahora que lo había hecho, algo fundamental había cambiado entre ellos. Una fractura imposible de reparar con simples disculpas. Condujo sin rumbo durante 20 minutos hasta que divisó la señal iluminada de Lou's Diner al borde de la carretera. Era un lugar sencillo donde nadie la conocería, a buena distancia de su vecindario. Perfecto para lo que necesitaba hacer. Estacionó el auto y apagó el motor, pero permaneció sentada un momento, observando cómo sus manos, nudosas por la artritis y décadas de costura, se aferraban al volante. Manos que habían mecido a Zachary cuando era bebé, que habían limpiado sus lágrimas, cosido su ropa, preparado sus comidas. Manos que ahora temblaban ligeramente mientras buscaba su teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas, todas de Zach. Ningún mensaje de voz. Lo apagó sin dudarlo. La campanilla de la puerta tintineó cuando Etta entró al restaurante. El aire olía a café recién hecho y tocino. Una camarera de mediana edad, con un gafete que decía Gloria, le indicó que se sentara donde quisiera. Etta eligió un reservado en la esquina más alejada, donde podía ver la puerta pero quedaba parcialmente oculta. «¿Qué te sirvo, cariño?», preguntó Gloria sacando un bolígrafo de su moño desordenado. «Solo té, por favor. Con limón si tienen». Cuando Gloria se alejó, Etta abrió su bolso y extrajo una carpeta manila gastada. La Vitasa la había preparado 3 meses atrás, cuando Zachary había mencionado por primera vez, como quien no quiere la cosa, que algún día la casa debería ser suya. Entonces lo había considerado una precaución innecesaria. Ahora parecía una premonición. La carpeta contenía todos los documentos importantes de su vida. La escritura de la casa y a su nombre, el testamento que había actualizado el año anterior, pólizas de seguro y, lo más importante, el contrato de la hipoteca de Zachary, donde ella aparecía como garante. También había una hoja de cálculo meticulosamente elaborada, documentando cada pago que había realizado en nombre de su nieto durante los últimos 4 años. $1,280 mensuales para la hipoteca que él creía estar pagando solo. Gloria regresó con el té. ¿Segura que no quieres nada de comer, cielo? Las tartas de hoy están recién horneadas. El té está bien, gracias. Cuando la camarera se alejó nuevamente, Etta sacó su teléfono celular y, tras un momento de duda, lo encendió brevemente para realizar una llamada. Respondieron al tercer timbre. Daniel Reyes al habla. «Daniel, soy Henrietta Langford. Lamento molestarte en sábado». «Señora Langford, qué sorpresa. ¿Está todo bien?». El tono profesional del gerente bancario no ocultaba su preocupación. Etta rara vez lo llamaba, y nunca en fin de semana. «Necesito hacer algunos cambios en mis arreglos financieros. Es urgente. ¿Podríamos reunirnos el lunes a primera hora?». Hubo una breve pausa. «Por supuesto. Puedo recibirlas a las 8:30 antes de que abramos oficialmente». «Perfecto. Y Daniel, esto concierne a la garantía de la hipoteca de mi nieto». Otra pausa, más larga esta vez. «Entiendo. ¿Desea que prepare alguna documentación específica?». «Quiero iniciar el proceso para retirarme como garante». «Eso podría ser complicado, señora Langford. Hay implicaciones significativas para su nieto». «Lo sé perfectamente». Etta tocó inconscientemente su mejilla magullada. «Prepara lo que sea necesario». Después de colgar, Etta apagó el teléfono nuevamente y lo guardó en su bolso. Luego, con manos firmes, sacó la hoja de cálculo y comenzó a revisar los números. En total, había pagado $61,440 en la hipoteca de Zachary. Dinero que él nunca había sabido que provenía de ella
transferido silenciosamente desde la cuenta donde depositaba su modesta pensión y los ingresos de sus trabajos ocasionales de costura. El té se enfrió mientras Etta contemplaba lo que estaba a punto de hacer. No era venganza, se dijo a sí misma. Era consecuencia. Una lección que deberías haber enseñado mucho antes. La campanilla de la puerta sonó, sobresaltándola. Por un momento temió que Zachary la hubiera encontrado, pero era solo una familia entrando para cenar. Etta respiró profundamente, calmando sus nervios. Sacó su pequeña libreta de direcciones y buscó un número que no había marcado en meses. Cuando volvió a encender el teléfono, ignoró las 3 nuevas llamadas perdidas de Zack y marcó. ¿Hola? Una voz femenina ligeramente confundida. Sophie, soy tu tía Etta. ¿Tía Etta? La sorpresa y el placer en la voz de Sofía eran evidentes. ¡Qué alegría escucharte! ¿Cómo estás? Me preguntaba si podría quedarme contigo unos días, dijo Etta, yendo directamente al grano. Ha surgido una situación con la casa. La pausa al otro lado de la línea fue mínima. Por supuesto. Mi sofá no es muy cómodo, pero puedo prepararte la habitación de invitados en un santiamén. Te lo agradezco mucho, querida. Llegaré en aproximadamente 1 hora, si te parece bien. Te estaré esperando. ¿Necesitas que te recoja en algún lado? No, tengo mi auto. Y Sophie, preferiría que nadie supiera dónde estoy por ahora. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Esto tiene que ver con Zack? Te contaré cuando llegue. Después de colgar, Etta pagó su té y salió al estacionamiento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Estaba a punto de subir a su auto cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Naomi Jensen. Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Puedo llamar a la policía si quieres. Etta consideró la oferta por un momento, pero luego respondió. Estoy bien. No llames a la policía. Te llamaré mañana. Un segundo después, llegó otro mensaje. Necesitas un lugar donde quedarte. Tengo donde ir, gracias. Pero necesitaré tu ayuda con otra cosa mañana. Guardó el teléfono y encendió el auto. Mientras conducía hacia la casa de Sophie en el otro extremo del condado, Etta pensó en todas las veces que había perdonado a Zachary a lo largo de los años. Las mentiras pequeñas en la infancia, los problemas en la escuela durante la adolescencia, las préstamos que nunca devolvía. Siempre había encontrado una justificación. El trauma de perder a sus padres, la dificultad de crecer sin ellos, la presión de convertirse en adulto. Pero ahora veía que sus excusas habían permitido que Zachary creciera sin entender las consecuencias reales. Su protección constante lo había convertido en el hombre que hoy era. Un hombre capaz de golpear a la mujer que lo había criado porque no obtenía lo que quería. Ese pensamiento dolía más que la bofetada. En el camino se detuvo en una farmacia para comprar un analgésico y algo de maquillaje para cubrir el moretón que ya comenzaba a formarse. No quería asustar a Sophie ni tener que dar explicaciones a extraños. Mientras pagaba, bloqueó el número de Zachary en su teléfono. Cuando finalmente llegó a la modesta casa de Sophie, en las afueras de Sacramento, ya había oscurecido. Su sobrina nieta, una joven tranquila de 26 años que trabajaba como bibliotecaria, la esperaba en el porche iluminado. Al ver el rostro de Etta, incluso con el maquillaje, sus ojos se agrandaron, pero tuvo la delicadeza de no preguntar inmediatamente. «La habitación está lista», dijo en cambio, tomando el pequeño bolso de Etta. «Y preparé sopa de pollo, receta de la abuela. Eres una bendición, Sophie». Más tarde, después de una cena tranquila y reconfortante, Etta le contó todo. La demanda de Zachary, la bofetada y su decisión de abandonar la casa.
No mencionó sus planes financieros. Algunas cosas era mejor mantenerlas privadas por ahora. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo Sophie con firmeza. «De hecho, deberías mudarte permanentemente. Esta casa es demasiado grande para mí sola». Etta sonrió, conmovida por la oferta. «Gracias, querida, pero aún no he decidido qué hacer a largo plazo». Esa noche, acostada en la cama de invitados de Sophie, Etta revisó su correo electrónico en la tableta que rara vez usaba. Había un mensaje de Daniel Reyes confirmando su cita del lunes y otro de una agencia inmobiliaria local respondiendo a una consulta que había enviado semanas atrás, cuando las insinuaciones de Zachary sobre la casa habían comenzado a intensificarse. También había un correo electrónico de Zachary, enviado hace apenas una hora. Asunto: «Lo siento, abuela, por favor, responde mis llamadas». No sé qué me pasó. Estaba frustrado y me dejé llevar. Sabes que nunca te haría daño intencionalmente. Hablemos. Podemos solucionar esto. Etta lo leyó 3 veces, buscando algo que no encontró. Un reconocimiento real de lo que había hecho, no solo una disculpa vaga culpando a la frustración. No había verdadero arrepentimiento, solo el miedo de perder lo que creía merecer. Con movimientos deliberados, archivó el correo sin responder y configuró un filtro para que cualquier mensaje futuro de él fuera directamente a la carpeta de spam. A la mañana siguiente, después del desayuno, Etta llamó a Naomi. «Necesito pedirte un favor», dijo sin preámbulos. «Necesito recoger algunas cosas de mi casa, pero no quiero encontrarme con Zachary». «Él no está», respondió Naomi. «Lo vi salir hace una hora. Parecía bastante agitado». Golpeó el buzón al retroceder. «¿Podrías ayudarme a empacar algunas cosas esenciales? Ropa, medicamentos, algunos documentos importantes que dejé en la caja fuerte». «Por supuesto. ¿Cuándo quieres ir?» «Ahora mismo, si es posible. Sophie me llevará. No quiero arriesgarme a que Zachary regrese y nos encuentre allí». Una hora después, Etta, Sophie y Naomi trabajaban eficientemente en la casa silenciosa. Naomi, una mujer robusta de 60 y tantos años con el cabello blanco cortado en un bob práctico, vigilaba la calle desde la ventana mientras Sophie ayudaba a Etta a empacar sus pertenencias más importantes. «No estás considerando perdonarlo esta vez, ¿verdad?», preguntó Naomi mientras Etta seleccionaba algunas fotografías familiares del estante. «No se trata de perdón», respondió Etta suavemente. «Se trata de consecuencias». Naomi asintió, satisfecha. Ya era hora. Ese chico ha estado tomando ventaja de ti durante demasiado tiempo. Mientras empacaban, Etta les contó sobre su cita con Daniel Reyes al día siguiente. No entró en detalles específicos, pero dejó claro que estaba tomando medidas para separar sus finanzas de las de Zachary. «Va a estar furioso», comentó Sophie doblando cuidadosamente un chal tejido a mano. «Probablemente», concedió Etta. «Pero ya no es mi responsabilidad gestionar sus emociones». Antes de irse, Etta se detuvo en su dormitorio una última vez, mirando la cama donde había dormido durante décadas, la mecedora donde había cunado a Zachary durante incontables noches cuando era bebé. Tantos recuerdos, algunos dulces, otros agridulces. Pero ya no la definían. Su futuro, aunque incierto, le pertenecía únicamente a ella. Mientras Sophie cargaba la última caja en su auto, Etta dejó una nota en la mesa de la cocina. «Me he llevado solo lo que es mío. No intentes contactarme». De regreso en casa de Sophie, Etta revisó su correo electrónico nuevamente. Había un mensaje de Daniel Reyes. «Señora Langford, he revisado los documentos de la hipoteca. Como garante, puede retirarse con 30 días de aviso, pero esto desencadenará una revisión inmediata de la capacidad del titular del préstamo para mantener los pagos.
Dado el historial laboral reciente de su nieto, es probable que el banco requiera el pago completo de los atrasos o iniciará el proceso de ejecución hipotecaria. Discutiremos todas las opciones mañana. Atentamente, Daniel Reyeseta cerró el correo y miró por la ventana hacia el jardín bien cuidado de Sophie. Las margaritas comenzaban a florecer, recordándole las que había plantado en su propio jardín la primavera pasada. Se preguntó brevemente si Zachary se molestaría en regarlas. Probablemente no. Nunca había mostrado interés en mantener vivas las cosas que no le beneficiaban directamente. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, temió que fuera Zachary desde otro número, pero era Daniel. Los pagos de la hipoteca comenzarán a fallar en 28 días si no se realizan. Le enviaré toda la documentación necesaria para revisar mañana. Etta miró fijamente el mensaje, luego cerró suavemente la tableta. Una pequeña sonrisa de satisfacción se formó en sus labios, no por malicia, sino por la certeza de que, por primera vez en muchos años, estaba haciendo lo correcto. No solo por ella, sino también, aunque él no lo vería así, por Zachary. A veces, el amor más verdadero se expresaba no dando, sino retirando lo que nunca debió convertirse en una muleta. La puerta de la casa de Etta se abrió de golpe, el chirrido de las bisagras rompiendo el silencio de la tarde. Zachary entró, llamándola como siempre lo hacía, demasiado fuerte para el espacio tranquilo. «Abuela, ¿estás aquí?» Solo el silencio le respondió. Había pasado la mayor parte del día intentando contactarla, alternando entre la rabia y la preocupación fingida. En el fondo, estaba seguro de que volvería. Siempre volvía, sin importar lo que él hiciera. Era el patrón de toda su vida. Sin embargo, algo se sentía diferente esta vez mientras avanzaba por la sala de estar. Notó inmediatamente los espacios vacíos en las estanterías donde solían estar las fotografías familiares. La manta tejida a mano que normalmente cubría el sofá había desaparecido. Los pequeños cambios eran como fantasmas, presencias marcadas por su ausencia. ¿Abuela? Su voz sonaba menos segura ahora, casi infantil. En la cocina encontró la nota, 3 líneas simples que leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Me he llevado solo lo que es mío. No intentes contactarme. Arrugó el papel y lo arrojó a la basura, mascullando una maldición. Era solo otro de sus dramas, se dijo a sí mismo. Una táctica para hacerlo sentir culpable. Volvería pronto, cuando se le pasara el enfado. En el refrigerador encontró una cerveza y se la llevó a la sala. Se dejó caer en el sillón reclinable de su abuelo, uno de los pocos muebles originales que quedaban en la casa, ya que Etta había reemplazado la mayoría a lo largo de los años con alternativas más económicas. «Se le pasará», murmuró para sí mismo, encendiendo la televisión con el control remoto. Siempre lo hace. 2 semanas después, Zachary se despertó con el sonido insistente de su alarma. La apagó con un golpe y se quedó mirando el techo durante varios minutos, reuniendo energía para enfrentar otro día. La casa de Etta seguía vacía. Sus llamadas seguían sin respuesta. Sus correos electrónicos rebotaban. Era como si hubiera desaparecido. Su teléfono sonó, mostrando una notificación de su aplicación bancaria. Automáticamente deslizó el dedo para abrirla, esperando ver el depósito habitual de su último trabajo freelance como agente inmobiliario. Uno de los pocos clientes que aún lo contrataban después de su despido. En cambio vio unas alertas rojas. Pago de hipoteca rechazado. Fondos insuficientes. Zachary se incorporó de golpe, completamente despierto ahora. Eso era imposible.
Sus pagos de hipoteca estaban configurados para retirarse automáticamente y siempre había tenido suficiente dinero en su cuenta. Claro, las cosas habían estado un poco ajustadas últimamente, pero nunca al punto de no poder cubrir sus facturas básicas. Verificó su saldo. $847,32. El pago de la hipoteca era de $1,280. Algo no cuadraba. Revisó sus transacciones recientes, buscando algún gasto importante que pudiera haber olvidado. No había nada inusual, solo sus gastos típicos. Restaurantes caros, ropa de diseñador, las cuotas del BMW. Pero nada que explicara por qué estaba corto por más de $400. Con creciente inquietud, Zachary llamó al banco. «Buenos días, First Sacramento Bank. Habla Melissa. ¿En qué puedo ayudarle?» «Sí, buenos días. Soy Zachary Langford. Acabo de recibir una notificación de que mi pago de hipoteca fue rechazado por fondos insuficientes, pero debe haber algún error». «Un momento, señor Langford. Déjeme verificar eso por usted». Hubo un largo silencio mientras la representante revisaba su cuenta. Zachary tamborileaba los dedos sobre la mesita de noche, impaciente. «Señor Langford, no veo ningún error en nuestros registros. Su pago automático intentó procesarse esta mañana, pero su cuenta no tenía fondos suficientes». «Eso es imposible. Mis pagos siempre han pasado sin problemas». Otro silencio. Más tecleo. «Señor Langford, parece que ha habido un cambio reciente en su cuenta hipotecaria. El depósito suplementario mensual que recibía ha sido cancelado». ¿Depósito suplementario? ¿De qué está hablando? La confusión era evidente en la voz de la representante. «Según nuestros registros, ha estado recibiendo un depósito mensual de $1,280 de una cuenta externa, a nombre de Henrietta Langford, programado específicamente para coincidir con su pago hipotecario. Este depósito fue cancelado hace 2 semanas». Zachary se quedó paralizado, el teléfono resbalando ligeramente en su mano sudorosa. ¿Su abuela había estado pagando su hipoteca todo este tiempo? «Debe haber algún error», insistió, aunque una parte de él ya sabía la verdad. «No hay error, señor Langford. El depósito mensual comenzó cuando se originó su hipoteca hace 4 años. La señora Langford figura como garante de su préstamo y ha estado contribuyendo con el pago completo cada mes. La habitación pareció girar a su alrededor. 4 años. 48 pagos. Más de $60,000 que su abuela había pagado silenciosamente, mientras él gastaba su propio dinero en lujos, creyendo que era lo suficientemente exitoso para permitírselos. ¿Hay algún otro cambio en mi cuenta que debas saber?», preguntó temiendo la respuesta. «Sí, señor Langford. Recibimos una notificación de que la señora Langford ha iniciado el proceso para retirarse como garante de su hipoteca. Esto desencadenará una revisión de elegibilidad en su préstamo en los próximos días». «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que el banco evaluará si usted califica para mantener el préstamo, basándose únicamente en sus propios ingresos y crédito, sin el respaldo de un garante». «Ya veo», murmuró Zachary. «¿Y si no califico?». «En ese caso, el banco podría requerir el pago inmediato de los atrasos o iniciar el proceso de ejecución hipotecaria». Después de colgar, Zachary se quedó sentado en el borde de la cama, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Todo este tiempo había estado viviendo una mentira. Su estilo de vida, su casa, su imagen de éxito. Todo había sido posible gracias a la mujer cuya mejilla había golpeado, cuya generosidad había dado por sentada. Y ahora ella se había ido, llevándose consigo no solo su presencia reconfortante,
sino también el soporte financiero que él ni siquiera sabía que tenía. 3 días después, mientras recogía su correo, Zachary notó que Naomi Jensen lo observaba desde su jardín. La vecina de su abuela siempre había sido amable pero reservada con él. Ahora, sin embargo, había algo diferente en su mirada, algo que se parecía mucho al juicio. «Buenos días, señora Jensen», saludó, forzando una sonrisa. Naomi simplemente asintió, sin devolver el saludo, y continuó regando sus petunias. ¿Has sabido algo de mi abuela?», preguntó Zachary, intentando sonar casual. «Está a salvo», respondió Naomi secamente. «Es todo lo que necesitas saber». «Mire, sé que probablemente ella le contó su versión de lo que pasó, pero no necesito su versión», interrumpió Naomi, girándose para enfrentarlo completamente. «Yo estaba regando mis plantas. Vi lo que pasó a través de la ventana». Zachary palideció. No es lo que parece». «¿No lo fue?». Naomi dejó la regadera y se acercó a la cerca que separaba las propiedades. «Porque lo que vi fue a un hombre adulto golpeando a una mujer de 76 años que lo crió desde que era un niño». Las palabras golpearon a Zachary como una bofetada física. Escucharlo dicho así, sin excusas ni justificaciones, lo hizo sentir físicamente enfermo. «Fue un momento de frustración», murmuró. «Nunca antes había... ¿Y eso lo hace mejor?». Naomi negó con la cabeza. «Deberías estar agradecido de que ella no presentó cargos. Yo lo habría hecho». Con eso, la mujer mayor recogió su regadera y entró a su casa, dejando a Zachary solo con su vergüenza creciente. Esa noche, recibió un segundo aviso del banco. Su segundo pago de hipoteca había sido rechazado. Si no realizaba un pago antes de fin de mes, comenzarían los procedimientos formales de morosidad. Sentado en la sala de estar cada vez más vacía, Zachary comenzó a llamar a amigos y colegas, buscando desesperadamente a alguien que pudiera prestarle el dinero. Uno tras otro, se encontró con evasivas o negativas directas. «Lo siento, amigo. Estoy un poco ajustado este mes». «¿Has considerado vender ese BMW? Tal vez deberías hablar con tu abuela. Ella siempre te saca de apuros, ¿no?». Este último comentario, de un antiguo compañero de trabajo, lo dejó especialmente desconcertado. ¿Todos sabían que dependía financieramente de ETA? ¿Había sido el único engañándose a sí mismo? En su desesperación, incluso intentó localizar a Sophie Monroe, la sobrina nieta de ETA. Habían coincidido en algunos eventos familiares a lo largo de los años, pero nunca habían sido cercanos. Sophie siempre había sido reservada con él, como si pudiera ver a través de su encanto superficial. La llamada fue directamente al buzón de voz. No dejó mensaje. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, ETA cenaba con Sophie en el pequeño patio trasero de la casa de esta última. El atardecer bañaba el jardín en tonos dorados, y el aroma de las flores silvestres flotaba en el aire cálido. «Daniel dice que ya recibió 2 avisos de falta de pago», comentó ETA, sirviendo más ensalada en el plato de Sophie. «La revisión de elegibilidad no fue favorable, como era de esperar». Sophie observó a su tía abuela con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo te sientes con todo esto?». ETA consideró la pregunta mientras tomaba un sorbo de su limonada. «Triste, principalmente. Triste por el niño que crié y el hombre en que se convirtió. Triste por los años que pasé, permitiendo comportamientos que debería haber corregido». «No puedes culparte por querer ayudarlo». «No me culpo por querer ayudarlo», respondió ETA suavemente. «Me culpo por confundir la indulgencia con el amor, por creer que protegerlo de las consecuencias era una forma de cuidarlo». Sophie asintió comprendiendo. A sus 26 años había experimentado su propia cuota de decepciones y lecciones difíciles.
¿Crees que aprenderá de esto? No lo sé, admitió Etta, pero ya no puedo ser responsable de sus lecciones de vida. Tengo las mías propias que aprender. ¿Cómo cuáles? Etta sonrió, un destello de su antiguo humor brillando en sus ojos. Como que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para recordar que sigo teniendo una vida propia. Más tarde esa noche, mientras Sophie lavaba los platos, Etta se sentó en el pequeño escritorio de la habitación de invitados y abrió su correo electrónico. Había un mensaje de Daniel Reyes informándole que su solicitud para retirarse como garante había sido procesada oficialmente. También había un correo de una agencia inmobiliaria local, confirmando una cita para discutir opciones para su propiedad. Por un momento, su dedo se detuvo sobre la carpeta de spam, donde sabía que habría mensajes de Zachary. La tentación de leerlos era fuerte. El instinto materno de décadas no desaparecía de la noche a la mañana, pero en lugar de abrir la carpeta, cerró el programa de correo electrónico y sacó un cuaderno del cajón. En él, comenzó Asetat a escribir una lista titulada «Mi próximo capítulo», enumerando posibilidades que antes habría descartado como egoístas o impracticables. Un apartamento pequeño cerca de la biblioteca donde Sophie trabajaba. Clases de cerámica en el centro comunitario. Tal vez incluso ese viaje a Sedona que siempre había querido hacer. Por primera vez en décadas, Etta se permitió soñar exclusivamente con su propio futuro, sin filtrar cada pensamiento a través de las necesidades y deseos de otros. Era aterrador y emocionante a la vez, como aprender a caminar de nuevo, después de años de permanecer inmóvil. Solía pensar que era todo lo que él tenía, le dijo a Sophie cuando ésta entró para desearle buenas noches. Pero olvidé que yo también tengo una vida. Sophie se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su tía abuela entre las suyas. Siempre fuiste más que solo la abuela de Zach, ¿sabes? Para mí, siempre has sido tía Etta, la mujer que hacía los mejores pasteles de manzana del condado y que me enseñó a coser un botón cuando tenía 7 años. Etta apretó la mano de Sophie, conmovida por el recuerdo. Había tantas relaciones que había descuidado mientras se concentraba exclusivamente en Zachary, tantos hilos de su propia vida que había dejado sin tejer. Creo que es hora de recuperar algunas de esas partes olvidadas de mí misma, dijo suavemente. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Etta se miró en el espejo del baño. El moretón en su mejilla había desaparecido casi por completo. Solo una leve decoloración amarillenta marcaba dónde había estado. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían menos pronunciadas, como si el peso de la preocupación constante se hubiera aligerado. En el silencio de la noche, mientras el resto de la casa dormía, Etta se permitió sentir plenamente el dolor de la pérdida. No solo de la relación con su nieto tal como la había imaginado, sino también de los años que había dedicado a un sueño que nunca se realizaría. Lloró silenciosamente, no de autocompasión, sino de duelo honesto, reconociendo lo que había sido y lo que nunca sería. Y cuando las lágrimas se secaron, sintió algo inesperado floreciendo en el espacio que el dolor había ocupado. Una sensación de posibilidad, tan frágil y prometedora como los primeros brotes de primavera, después de un invierno largo y oscuro. El eco de la casa vacía que había dejado atrás ya no la definía. Los silencios de su vida ahora estaban llenos de su propia voz, hablando finalmente por sí misma. La lluvia caía suavemente sobre Sacramento aquella mañana de miércoles, cuando Zachary abrió la puerta principal. El sueño aún nublaba sus ojos mientras buscaba el periódico, pero en su lugar encontró un sobre oficial pegado a la puerta con cinta adhesiva. El papel
ligeramente húmedo por la llovizna. Contenía el logotipo del condado y la palabra «Aviso» en grandes letras rojas. Con dedos temblorosos, arrancó el sobre y lo abrió allí mismo, bajo el marco de la puerta. El agua goteaba del techo, formando un pequeño charco a sus pies descalzos, pero apenas lo notó mientras sus ojos escaneaban el documento. Aviso de ejecución hipotecaria. Las palabras parecieron saltar de la página, golpeándolo con una fuerza física. El resto del texto se volvió borroso mientras intentaba comprender la realidad de lo que estaba sosteniendo. Después de 3 pagos perdidos, el banco estaba iniciando el proceso formal para tomar posesión de su casa. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, deslizándose lentamente hasta quedar sentado en el suelo. Esto no podía estar pasando. No a él. Era Zachary Langford, el niño dorado, el que siempre caía de pie, el que siempre tenía a alguien, a su abuela, rescatándolo. Pero ella ya no estaba allí. Se había ido, llevándose consigo la red de seguridad que él nunca había valorado hasta que desapareció. Después de varios minutos inmóvil, Zachary se puso de pie con determinación renovada. Esto era solo un contratiempo. Iría al banco, hablaría con alguien, arreglaría todo. Siempre lo hacía. «Lo siento, señor Langford, pero el señor Reyes no está disponible», dijo la recepcionista en First Sacramento Bank 2 horas más tarde. «¿Desea hablar con otro representante?» «No, necesito hablar específicamente con Daniel Reyes», insistió Zachary, apoyándose sobre el mostrador. «Él ha manejado mi hipoteca desde el principio. Él entenderá mi situación». La mujer consultó su computadora nuevamente. «El señor Reyes tiene una sesión en apertura a las 3:30. ¿Desea programar una cita?» Zachary asintió, resignado. 4 horas de espera. 4 horas para ensayar lo que diría, cómo explicaría, cómo convencería. 4 horas para recordar cómo activar su encanto, ese don que siempre había utilizado para salir de situaciones difíciles. Se dirigió a una cafetería cercana y pidió un café que apenas tocó. Su mente repasaba frenéticamente sus opciones. Podría vender el BMW, probablemente, pero con la depreciación apenas cubriría la mitad de lo que debía. ¿Un préstamo personal? Con su historial crediticio reciente, dudaba que lo aprobaran. ¿Amigos? Ya había agotado esa opción. A las 3:25, Zachary regresó al banco, alisando su camisa y pasando una mano por su cabello. Apariencia impecable, sonrisa encantadora, historia convincente. Las herramientas que siempre había utilizado. «El señor Reyes lo recibirá ahora», anunció la recepcionista. Daniel Reyes era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso en las sienes y una expresión que revelaba nada. Su oficina era austera pero elegante, con diplomas enmarcados en la pared y una fotografía familiar sobre el escritorio. «Señor Langford», saludó formalmente, indicándole la silla frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Recibí un aviso de ejecución hipotecaria esta mañana», comenzó Zachary, inclinándose hacia adelante con lo que esperaba fuera una expresión de sincera preocupación. «Debe haber algún error. Siempre Stop ha sido un cliente confiable». Daniel Reyes abrió una carpeta frente a él, revisando su contenido brevemente. «Señor Langford, veo aquí que ha faltado a 3 pagos consecutivos. Según nuestras políticas, eso activa automáticamente el proceso de ejecución hipotecaria. Entiendo, pero ha habido circunstancias especiales. Mi abuela, quien ayudaba ocasionalmente con mis finanzas, ha estado indispuesta. Es solo una situación temporal». Reyes lo miró con ojos que parecían ver directamente a través de su fachada. «Señor Langford, seamos francos. Su abuela, la señora Henrietta Langford,
no ayudaba ocasionalmente. Ella era la garante de su préstamo y ha realizado cada uno de los pagos mensuales completos desde que se originó la hipoteca. Bueno, sí, técnicamente, pero no hay técnicamente aquí, interrumpió Reyes, su tono aún profesional pero con un borde más firme. La señora Langford ha retirado formalmente su garantía y su apoyo financiero. Ha proporcionado documentación que demuestra que usted nunca ha contribuido significativamente a los pagos de su hipoteca. Zachary sintió que el control de la situación se le escapaba rápidamente. Mire, sé cómo debe verse esto, pero si pudiera darme un poco de tiempo. El banco ya le ha dado tiempo, señor Langford. 3 meses, para ser exactos. Reyes cerró la carpeta. Sin la garantía de su abuela y dados sus ingresos actuales, me temo que no califica para refinanciar o reestructurar el préstamo. Debe haber algo que podamos hacer, insistió Zachary, el pánico filtrándose en su voz. ¿Qué tal un periodo de gracia? ¿Un plan de pagos alternativo? Reyes lo estudió por un momento, como considerando algo. Luego abrió un cajón y sacó otra carpeta. Esta con el nombre de Henrietta Langford. Su abuela anticipó que vendría, dijo Reyes, abriendo la carpeta. Me pidió que le mostrara esto si lo hacía. Deslizó un documento a través del escritorio. Era una hoja de cálculo impresa, meticulosamente organizada, que detallaba cada pago que ETA había realizado en la hipoteca de Zachary. Junto a ella había copias de los recibos de transferencia, cada uno con la firma de ETA. Su abuela no solo pagó su hipoteca, señor Langford, también documentó cada centavo. Reyes hizo una pausa, permitiendo que Zachary absorbiera la información. Ella es una mujer extraordinariamente metódica. Zachary miró fijamente los documentos, la realidad de su dependencia expuesta en tinta negra sobre papel blanco. Cada pago, cada mes, durante 4 años. Sin fallar nunca, sin quejarse nunca, mientras él gastaba su propio dinero en lujos y frivolidades, creyendo que era el resultado de su propio éxito. No lo sabía, murmuró, más para sí mismo que para Reyes. Nunca me lo dijo. ¿Le habría importado si lo hubiera hecho?, preguntó Reyes, su tono sorprendentemente suave. La pregunta golpeó a Zachary como un puñetazo al estómago. ¿Le habría importado? ¿Habría cambiado algo si hubiera sabido que su estilo de vida dependía enteramente de la generosidad de su abuela? ¿O habría continuado tomándolo como su derecho, como había tomado todo lo demás que ella le había dado? No tenía respuesta. Las opciones del banco son limitadas en este punto, continuó Reyes, volviéndose a su tono profesional. Puede pagar los atrasos en su totalidad, que ascienden a $3.840 más cargos por demora, o enfrentar la ejecución hipotecaria completa en 60 días. No tengo ese dinero, admitió Zachary, la bravuconería completamente abandonada ahora. Entonces, le sugiero que comience a hacer arreglos alternativos para su vivienda. Reyes cerró ambas carpetas con finalidad. Lo siento, señor Langford, pero las acciones tienen consecuencias. A veces, las más dolorosas son las que llegan con años de retraso. Zachary salió del banco en un estado de aturdimiento, apenas consciente de la lluvia que ahora caía con más fuerza. Se detuvo bajo el toldo de una tienda cercana, sacando su teléfono. Con dedos temblorosos, intentó llamar a ETA una vez más, sabiendo que probablemente seguiría bloqueado. Lo estaba. Probó con Sophie Monroe nuevamente. Esta vez, para su sorpresa, ella respondió. ¿Zachary? Su voz era cautelosa. Sophie, necesito hablar con la abuela. Es urgente. Ella no quiere hablar contigo. Por favor, rogó, su voz quebrándose. Solo necesito 5 minutos. Necesito explicarle. ¿Explicarle qué exactamente?, interrumpió Sophie, su tono sorprendentemente firme.
¿Cómo la golpeaste? ¿O cómo exigiste su casa después de que ella dedicó 20 años de su vida a criarte? Cometí un error, insistió. Uno terrible. Lo sé ahora. ¿Lo sabes porque estás arrepentido o porque estás enfrentando las consecuencias? Zachary no tenía respuesta para eso tampoco. Eso pensé, dijo Sophie después de un momento de silencio. Mira, no soy insensible. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero la tía Eta también lo está. Ha pasado décadas poniendo tus necesidades por encima de las suyas. Ahora necesita espacio para sanar y redescubrir quién es sin la carga de cuidarte. ¿Ella te dijo eso? No con esas palabras exactas, pero la veo florecer un poco más cada día que pasa lejos de tu sombra. Sophie suspiró. Lo siento, Zach, de verdad, pero esto es lo que necesita ahora. Después de que Sophie colgara, Zachary permaneció bajo el toldo durante largo tiempo, observando la lluvia caer. Las gotas de agua distorsionaban las luces de la calle, creando patrones borrosos que parecían reflejar su propia confusión interna. Finalmente, empapado y derrotado, regresó a su auto. En el asiento del pasajero estaba la notificación de ejecución hipotecaria, el papel ahora arrugado y manchado. La realidad de su situación era innegable. En 2 meses, perdería su casa. El símbolo de éxito que tanto había valorado se desvanecería, junto con la ilusión de independencia que había cultivado cuidadosamente. De regreso en casa, encontró a Naomi Jensen, recogiendo su correo. No intentó saludarla esta vez, demasiado agotado para mantener apariencias, pero ella lo llamó mientras se dirigía a su puerta. «¿Zachary? ¿Tienes un minuto?» Se detuvo, sorprendido por la iniciativa de la mujer mayor. «Supongo». Naomi se acercó sosteniendo un paraguas a pesar de que la lluvia había disminuido a una llovizna ligera. «Vi el aviso en tu puerta esta mañana». Zachary se tensó. «¿Vienes a regodearte?» «No», respondió ella con calma. «Vengo a darte un mensaje. ¿De mi abuela? Number de mí». Naomi lo miró directamente, sus ojos grises claros y directos. «Ella te dio todo, y tú la golpeaste». Las palabras, simples pero devastadoras, hicieron que Zachary se encogiera visiblemente. «Ya me dijiste eso antes», murmuró. «Y necesitas escucharlo de nuevo, al parecer». Naomi ajustó su bufanda. «Porque hasta que realmente lo entiendas, no solo intelectualmente, sino en el fondo de tu ser, seguirás siendo el mismo hombre que levantó la mano contra la mujer que sacrificó todo por él». Zachary quería defenderse, argumentar, explicar. Pero las palabras no venían. Solo quedaba la verdad, desnuda y dolorosa. «La extraño», admitió finalmente, su voz apenas audible sobre el suave repiqueteo de la lluvia. «Por supuesto que la extrañas», respondió Naomi sin piedad. «Ella era tu red de seguridad, tu banco, tu sistema de apoyo. Pero, ¿alguna vez la extrañaste como persona? ¿Como la mujer que te leía cuentos, que te enseñó a atarte los zapatos, que se quedaba despierta cuando estabas enfermo?» Naomi no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. «Está construyendo una nueva vida, Zachary, una donde ella es la prioridad, por primera vez en décadas. Si alguna vez vuelve a dejarte entrar, será en sus términos, no en los tuyos». Con eso continuó su camino hacia su casa, dejando a Zachary solo bajo la lluvia, que comenzaba a arreciar nuevamente. Dentro de su casa, pronto ya no sería suya, Zachary se sentó en la oscuridad, sin molestarse en encender las luces. El espacioso apartamento de 2 pisos que tanto le había enorgullecido, ahora parecía vacío y hueco, como él mismo. En la mesa de la cocina, alineó meticulosamente el aviso de ejecución hipotecaria, la hoja de cálculo que Reyes le había dado mostrando los pagos de ETA
y una fotografía que había encontrado días atrás mientras buscaba desesperadamente objetos de valor para vender. Él, a los 7 años, sonriendo ampliamente con un diente delantero faltante, sentado en el regazo de su abuela, mientras ella le enseñaba a sostener agujas de tejer. Juntos, estos 3 objetos contaban la historia de su vida, lo que le habían dado, lo que había tomado por sentado y lo que había perdido a través de su propia arrogancia y egoísmo. Por primera vez en su vida adulta, Zachary Langford lloró sin autocompasión. Lloró con el conocimiento doloroso y lúcido de quién era realmente y lo que había hecho. Lloró por la abuela que había amado pero nunca valorado realmente, por el niño que había sido y el hombre en que se había convertido. Y cuando finalmente se secaron las lágrimas, se quedó mirando los documentos frente a él, enfrentando una pregunta que nunca antes se había planteado seriamente. ¿Qué tipo de hombre quería ser ahora? Una mañana de domingo, 6 semanas después de haber dejado su hogar, Etta se encontraba en el asiento del pasajero del modesto Toyota de Naomi, observando cómo se acercaban a la calle donde había vivido durante casi 5 décadas. El vecindario parecía extrañamente ajeno ahora, como si perteneciera a otra vida o a un sueño medio olvidado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Naomi, disminuyendo la velocidad mientras se aproximaban a la casa. Sophie o yo podríamos recoger el resto de tus cosas. Necesito verla una última vez, respondió Etta suavemente, para despedirme adecuadamente. Naomi asintió en silencio y estacionó frente a la casa. El camino de entrada estaba vacío. El BMW de Zachary, ausente. Según Daniel Reyes, quien discretamente había mantenido informada a Etta, la ejecución hipotecaria estaba casi completa. Zachary había tenido que entregar las llaves la semana anterior. Las 2 mujeres permanecieron un momento en el auto, observando la estructura de 2 pisos con su porche envolvente y ventanas con marcos blancos. El jardín delantero, tan meticulosamente cuidado por Etta durante años, mostraba signos de negligencia. El césped crecido, las flores marchitas por falta de agua. «Es solo una casa», murmuró Etta, más para sí misma que para Naomi. «Solo madera y clavos y recuerdos». «Los recuerdos van contigo», respondió Naomi, apretando ligeramente el hombro de su amiga. «Los buenos y los malos». Con una respiración profunda para armarse de valor, Etta salió del auto. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro y un chal ligero que Sophie le había regalado para su cumpleaños el mes pasado. Se veía más joven de lo que se había visto en años, como si el peso de las expectativas y obligaciones se hubiera levantado de sus hombros. El agente inmobiliario, un hombre joven llamado Miguel, con una amable sonrisa, las esperaba en el porche. Había sido recomendado por Daniel, quien sabía que Etta necesitaría a alguien comprensivo para esta visita final. «Buenos días, señora Langford», saludó extendiendo su mano. «Todo está listo como solicitó». «Gracias, Miguel. No tardaremos mucho». El joven asintió, entregándole un juego de llaves. «Tómese el tiempo que necesite. Estaré en mi auto si me necesita». La cerradura giró con un clic familiar cuando Etta insertó la llave. La puerta se abrió silenciosamente, revelando un interior parcialmente vacío. Los muebles más grandes permanecían. El sofá gastado, la mesa del comedor, algunas estanterías. Pero todos los objetos personales habían desaparecido. No había fotografías en las paredes, ni libros en los estantes, ni el reloj de péndulo que había marcado el ritmo de sus días durante tantos años. «Parece que se llevó casi todo», comentó Naomi mientras seguía a Etta al interior. «Tiene derecho a sus pertenencias», respondió Etta sin emoción. «Solo espero que haya dejado las cosas de sus padres. Esos álbumes de fotos son irreemplazables.
Recorrieron la casa en silencio, habitación por habitación. En la cocina, el refrigerador estaba vacío y limpio. En la sala, las marcas en la pared donde antes colgaban cuadros eran los únicos vestigios de la vida que alguna vez había florecido allí. La habitación de Etta, ahora despojada de su colcha hecha a mano y las cortinas que había cosido, parecía especialmente desnuda y abandonada. En el dormitorio que una vez perteneció a Zachary, y antes a sus padres, Etta se detuvo más tiempo. Aquí había pasado incontables horas consolando a un niño de 6 años que lloraba por sus padres fallecidos. Aquí había leído cuentos antes de dormir, tratado fiebres infantiles, escuchado confidencias adolescentes. «Tantos recuerdos en estas paredes», murmuró. Naomi permaneció respetuosamente en el umbral, permitiéndole este momento privado de reflexión. Finalmente, Etta sacó de su bolso un sobre sellado. Lo sostuvo un momento, considerando su peso simbólico más que físico, antes de colocarlo cuidadosamente en el alféizar de la ventana. «¿Una carta para Zachary?», preguntó Naomi cuando regresaron al pasillo. Etta asintió. Algunas cosas necesitan ser dichas, incluso si él nunca las lee. De vuelta en la planta baja, Etta se detuvo en el centro de la sala de estar. Los rayos de sol entraban por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Si cerraba los ojos, casi podía escuchar los ecos de risas pasadas, discusiones familiares, momentos compartidos alrededor de la chimenea durante las noches frías de invierno. «¿Lista?», preguntó Naomi suavemente después de varios minutos. «Sí», respondió Etta abriendo los ojos. «Creo que sí». Antes de salir, recorrió una última vez la casa con la mirada, no con nostalgia, sino con aceptación. Este capítulo de su vida estaba cerrado. Las páginas siguientes estaban aún en blanco, esperando ser escritas. En el porche, entregó las llaves a Miguel, quien había regresado de su auto. «El banco completará la venta a finales de mes», informó él. «Los documentos finales están listos para su firma cuando lo desee». «Gracias. Pasaré por tu oficina mañana». En el camino de regreso, Naomi condujo en silencio, respetando la introspección de su amiga. Solo cuando se acercaban a la casa de Sophie, donde Etta seguía alojada temporalmente, habló nuevamente. «¿Cómo te sientes?». Etta consideró la pregunta por un momento. «Más ligera», respondió finalmente, como si hubiera dejado atrás algo más que una casa. «¿Lamentas no haberlo visto?». «No», dijo Etta con firmeza. «No estoy lista para eso. No sé si alguna vez lo estaré». Al llegar a la casa de Sophie, encontraron a la joven esperándolas en el porche, con una expresión de anticipación. «¿Cómo fue?», preguntó abrazando a su tía abuela. «Necesario», respondió Etta simplemente. Dentro, sobre la mesa de la cocina, esperaban los documentos que Etta había solicitado a su abogado la semana anterior. Un testamento revisado y los papeles para una pequeña casa de huéspedes que había comprado con el dinero de la venta de su propiedad. La casa, ubicada a solo unas calles de donde vivía Sophie, representaba su nueva independencia y su decisión de permanecer cerca de la familia, que realmente valoraba su presencia. «El señor Peterson llamó mientras estabas fuera», comentó Sophie, sirviendo té para las 3. «Dijo que los papeles están listos para firmar cuando quieras». Etta asintió, tomando los documentos. El testamento actualizado nombraba a Sophie como su heredera principal, con disposiciones específicas para donaciones a causas que le importaban. El refugio local para mujeres maltratadas, un programa de alfabetización para adultos, una beca para estudiantes de costura en el centro comunitario. «Es oficial entonces», dijo, firmando su nombre con mano firme. «Un nuevo comienzo». Naomi levantó su taza en un brindis improvisado.
Por Henrietta Langford, la mujer más fuerte que conozco. Sophie se unió al brindis. Por la tía Etta, que me enseñó que nunca es tarde para redefinirse a una misma. Etta sonrió, conmovida por el cariño de estas dos mujeres que se habían convertido en su familia elegida. Por nuevos comienzos y por cerrar puertas con dignidad. Más tarde esa noche, mientras Sophie y Naomi preparaban la cena, Etta se retiró al pequeño patio trasero. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En la tranquilidad del atardecer, permitió que sus pensamientos vagaran hacia lo que había escrito en la carta dejada en su antigua casa. Querido Zachary, si estás leyendo esto, has regresado a la casa donde creciste, tal vez buscando respuestas, o quizás solo un lugar familiar en tiempos de incertidumbre. No te escribo con rabia ni con resentimiento. El golpe que me diste aquel sábado no fue siquiera el comienzo de nuestros problemas, sino el final inevitable de un patrón que yo ayudé a crear. Durante años confundí la indulgencia con el amor, creyendo que protegerte de las consecuencias de tus acciones era mi manera de cuidarte. Me equivoqué. El amor verdadero no es sobreprotección ni sacrificio sin límites. Es honestidad, respeto mutuo y la valentía de establecer límites saludables. Fracasé en enseñarte eso, y por ello te pido perdón. No sé qué camino tomarás ahora, ni si algún día volveremos a hablar. Solo espero que encuentres tu propio camino hacia la madurez y la responsabilidad que intenté, sin éxito, inculcarte. La casa ya no me pertenece, ni te pertenecerá a ti. Tal vez eso sea lo mejor para ambos. Un nuevo comienzo sin las sombras del pasado. Te deseo sanación, Zachary. No para que vuelvas a mi vida, sino para que puedas construir la tuya propia sobre cimientos más sólidos que el privilegio y la dependencia. Con amor y esperanza por el hombre que aún puedes llegar a ser. Abuela Etta. El viento suave del atardecer acarició su rostro mientras contemplaba el futuro. Mañana firmaría los papeles de su nueva casa. La semana siguiente, Sophie la acompañaría a elegir muebles. El mes próximo, comenzaría clases de cerámica en el centro comunitario. Su vida continuaba, no a pesar del dolor, sino a través de él, transformado ahora en una fuerza que la impulsaba hacia adelante en lugar de mantenerla atada al pasado. Cuando Sophie salió para llamarla a cenar, encontró a Etta con una expresión serena, casi luminosa, en la luz dorada del atardecer. ¿Todo bien?, preguntó Sophie. Sí, respondió Etta con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente lo está. El sol de la tarde de mayo entraba a raudales por las ventanas de la pequeña casa de Etta, iluminando la mesa redonda donde ella, Sophie, Naomi y dos amigas recién hechas celebraban su 77º cumpleaños. La casa, modesta pero acogedora, reflejaba perfectamente a su dueña, elegante sin ostentación, cálida sin desorden y meticulosamente organizada. ¿Más té, Etta?, preguntó Marta, una mujer de 60 años que Etta había conocido en sus clases de cerámica y que rápidamente se había convertido en una paca amiga cercana. Gracias, querida. Etta extendió su taza, admirando el brillo de la porcelana que ella misma había pintado 3 semanas atrás. Sus dedos, aunque aún afectados por la artritis, habían recuperado algo de su antigua destreza gracias a la práctica regular. En los 8 meses desde que había dejado su antigua casa, Etta había florecido de maneras que ni ella misma había anticipado. La pequeña casa de huéspedes que había comprado, ubicada en un tranquilo vecindario a solo 10 minutos caminando de la biblioteca donde trabajaba Sophie, se había convertido rápidamente en un refugio de paz y creatividad. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían orgullosamente sus creaciones artísticas junto con fotografías enmarcadas de su nueva vida.
Eta y Sophie en el jardín botánico. Eta con su grupo de cerámica. Eta y Naomi riendo durante un picnic en el parque. Notablemente ausente de estas imágenes estaba Zachary. No habían hablado desde aquel sábado fatídico, aunque Eta ocasionalmente recibía actualizaciones indirectas a través de conocidos comunes. Sabía que había perdido tanto su casa como su apartamento, que había tenido que vender su BMW y que actualmente vivía en un modesto estudio mientras intentaba reconstruir su vida y su carrera. A veces, en noches tranquilas, se preguntaba si había leído su carta, si sus palabras habían encontrado algún eco en él. Pero estas reflexiones ya no venían acompañadas de la angustia o culpabilidad que antes sentía. Era simplemente la curiosidad natural sobre alguien que había sido una parte tan central de su vida. «Es hora del pastel», anunció Sophie, trayendo desde la cocina una hermosa tarta de limón, decorada con flores comestibles y 77 velas diminutas. «Hecho con la receta de la abuela, aunque nunca me saldrá tan bien como a ti». «¡Tonterías!», sonrió Eta. «Es perfecto». Mientras Sophie encendía las velas, el timbre de la puerta sonó. «Debe ser el señor Peterson», comentó Naomi, refiriéndose al abogado de Eta. Mencionó que pasaría para finalizar algunos documentos. Efectivamente, el abogado, un hombre elegante en sus 60 años con cabello blanco y gafas de montura gruesa, entró con un portafolio y una pequeña caja de regalo. «¡Feliz cumpleaños, Eta!», saludó cálidamente. «Lamento interrumpir la celebración». «Nunca es una interrupción, Leonard», respondió ella, indicándole que se uniera a ellas. «Llegas justo a tiempo para el pastel». Después de los saludos y presentaciones, Leonard colocó discretamente su portafolio a un lado. «Los documentos pueden esperar hasta después de la celebración. Es tu día especial». Sophie encendió la última vela y apagó las luces. El rostro de Eta, iluminado por el suave resplandor de las 77 llamas, parecía radiante y en paz, mientras sus amigas cantaban «Feliz cumpleaños». Por un breve momento, miró alrededor de la mesa, absorbiendo la calidez de estas relaciones que había cultivado o redescubierto en los últimos meses. La vida que había construido era muy diferente a la que había imaginado durante décadas, pero de alguna manera era exactamente lo que necesitaba. «Pide un deseo», instó Sophie cuando terminaron de cantar. Eta cerró los ojos brevemente, luego sopló, apagando todas las velas de un solo intento. «¡Bravo!», aplaudió Marta. «77 de 77. Eso debe ser buena suerte». Mientras Sophie servía el pastel, la conversación fluyó naturalmente entre las mujeres, saltando de temas comunitarios a proyectos creativos, a planes para el verano próximo. Eta participaba activamente, añadiendo comentarios e historias, riendo con genuina alegría. Para cualquiera que la hubiera conocido un año atrás, la transformación habría sido notable. Esta no era la mujer reservada que vivía principalmente para satisfacer las necesidades de su nieto, sino alguien que había reclamado plenamente su propio espacio en el mundo. Después del pastel y el café, Leonard sacó discretamente los documentos de su portafolio, mientras las otras invitadas se trasladaban al pequeño jardín trasero para admirar las nuevas plantaciones de Eta. «Es la transferencia final de la escritura para Sophie», explicó extendiendo los papeles. «Con esto, la casa de huéspedes quedará legalmente a su nombre, mientras mantienes derechos de residencia vitalicia». Eta revisó los documentos con atención. Esta decisión había sido cuidadosamente considerada. A su edad, quería asegurarse de que Sophie, quien se había convertido no solo en familia, sino en su amiga más cercana, tuviera seguridad financiera.
La casa, aunque modesta, representaba un activo significativo. «Todo parece estar en orden», dijo, firmando con su característica firma precisa. Leonard asintió, guardando los documentos firmados. «También hay esto», añadió, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Llegó a mi oficina ayer. Es de Zachary». Etta se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el sobre blanco con su nombre escrito en la inconfundible letra inclinada de su nieto. Por un momento parecía que el tiempo se había detenido mientras contemplaba esta inesperada conexión con su pasado. «¿Quieres que te deje sola para leerla?», preguntó Leonard amablemente. Etta miró hacia el jardín, donde Sophie reía con las otras mujeres mientras examinaban sus nuevos rosales. Luego volvió a mirar el sobre, sintiendo una extraña calma en lugar del tumulto emocional que habría esperado. «No», respondió finalmente, tomando el sobre y colocándolo sin abrir en el cajón de la mesita auxiliar. «No hoy». Leonard asintió comprendiendo. «Cuando estés lista». «Si es que alguna vez lo estoy», añadió ella suavemente. Después de que Leonard se marchara, prometiendo regresar la próxima semana con los documentos finalizados, Etta se unió a sus amigas en el jardín. El sol comenzaba a descender, bañando el espacio en una luz dorada que destacaba los colores vibrantes de las flores recién plantadas. Naomi se acercó, sosteniendo una fotografía enmarcada. «Casi olvidé darte esto», dijo, entregándole el marco. «Lo encontré hace unas semanas cuando estaba limpiando mi ático». Etta miró la fotografía y sintió un nudo en la garganta. Era ella, mucho más joven, sentada en el porche de su antigua casa con un Zachary de unos 8 años. Estaban cosiendo juntos, las cabezas inclinadas sobre un proyecto, sus expresiones concentradas pero serenas. Un momento simple de conexión, capturado para siempre. «Pensé que querrías tenerla», explicó Naomi. «No para abrir viejas heridas, sino para recordar que también hubo buenos momentos». Etta acarició el marco con dedos suaves. «Los hubo», confirmó, «y no los olvidaré, como tampoco olvidaré lo que vino después. Todo forma parte de mi historia». Más tarde, después de que todas las invitadas se hubieran marchado y solo quedaran Sophie y ella limpiando los últimos platos, Etta mencionó casualmente la carta. «¿Vas a leerla?», preguntó Sophie, secando una taza con cuidado. «No lo sé», admitió Etta. «Parte de mí quiere saber qué tiene que decir después de todo este tiempo. Otra parte teme que leerla signifique volver a ese lugar de dolor y sacrificio donde viví durante tantos años». Sophie colocó la taza en el estante y tomó las manos de su tía abuela entre las suyas. «Cualquiera que sea tu decisión, estaré aquí para apoyarte. Y si decides leerla y necesitas hablar sobre ello, soy buena escuchando». «Lo sé, querida. Eres un regalo en mi vida». Esa noche, después de que Sophie se hubiera ido a su propia casa prometiendo volver para el brunch del domingo, Etta se sentó en el pequeño sillón junto a la ventana que daba al jardín. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente sobre Sacramento y una luna casi llena iluminaba las flores que había plantado con tanto cuidado. Sobre su regazo descansaba el sobre sin abrir. No sabía si contenía disculpas, justificaciones o peticiones. No sabía si las palabras de Zachary buscarían reconstruir puentes o simplemente cerrar un capítulo. Lo que sí sabía era que, independientemente del contenido, ya no tenía el poder de desestabilizar la paz que había encontrado. Con esta certeza, Etta colocó el sobre en la mesita auxiliar, junto a la fotografía que Naomi le había regalado. Tal vez lo abriría mañana. Tal vez la próxima semana, o tal vez nunca. La decisión era enteramente suya, como tantas otras en su nueva vida.
Encendió una vela, un pequeño ritual que había adoptado para marcar momentos de reflexión. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras doradas sobre las paredes de la acogedora habitación. En ese momento de tranquila soledad, Etta sintió una profunda gratitud por el camino que había recorrido y por la fuerza que había descubierto en sí misma. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Sophie. «No olvides que paso por ti a las 10 para el taller de jardinería. Yo llevo los muffins». Etta sonrió respondiendo con un simple «Estaré lista. Gracias por hoy». Afuera, la noche de primavera envolvía su pequeño jardín en un manto de serena oscuridad. Las flores que había plantado dormían bajo la luz de la luna, guardando su belleza para el día siguiente. Como ella misma, habían encontrado un lugar donde florecer, donde crecer hacia la luz, sin estar a la sombra de expectativas ajenas. La vida continuaba, no como un eco del pasado, sino como una nueva melodía, compuesta con notas de sabiduría duramente ganada y alegría redescubierta. Y Etta, a sus 77 años, estaba finalmente escribiendo su propia partitura.